Buenas tardes, doctor Pablo. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la ansilostomiasis. Este grupo está conformado por Castillo María José, Chagya Juan, Sevillano Camila y Tapia Jennifer y mi persona Mauricio Altamirano. Como una introducción tenemos que la ansilostomiasis es una parasitosis intestinal causada por nemátodos del género Ancylostoma y Necator, principalmente Ancylostoma duodenale y Necator americanos, conocidos comúnmente como uncinaries o gusanos ganchudos. Estos parásitos se alojan en el intestino delgado del ser humano, donde se alimentan de sangre y causan anemia ferropénica, malnutrición y, en casos severos, retraso en el desarrollo físico cognitivo, especialmente en niños. Esta enfermedad es prevalente en zonas tropicales y subtropicales con condiciones sanitarias deficientes y su transmisión ocurre principalmente por contacto directo con suelos contaminados con larvas filariformes infectantes. Como clasificación tenemos el reino que es Animalia, filo Nemátoda, la clase Caesertenea, orden Strongylia, familia Ancylostomatidae, el géneros patógenos para los humanos es Ancylostoma duodenales y Necator americanos. Como morfología tenemos que los adultos tienen una forma cilíndrica alargada y de color blanquecino. La longitud varía entre 8 y 13 milímetros. Se dice que la hembra es más grande que los machos. Estos poseen una cápsula bucal con estructuras dentadas. Ancylostoma duodenales presenta dos pares de dientes en la cápsula bucal. Necator americanus posee placas cortantes semilunares. En el extremo posterior del macho se observa una bolsa copulatriz. En el caso de los huevos son elípticos y simétricos, miden aproximadamente 60 y 40, tienen una delgada membrana externa y contienen un embrión en una etapa de segmentación. Esto pasa cuando se eliminan en las heces. En el caso de las larvas, existen dos, que es la larva raptidiforme, que es la primera fase larvaria, no infectante, que se encuentra en heces frescas. Larva filariforme, esta es la forma infectante más alargada, con extremos agudos y capaz de penetrar en la piel humana. Bien, ahora les voy a hablar sobre el ciclo biológico. Con respecto al ciclo biológico, tenemos la eliminación de huevos. Los huevos de los gusanos adultos se excretan en las heces de personas infectadas, seguido del desarrollo en el suelo, que nos dice que si los huevos llegan a un ambiente cálido y húmedo, como el suelo suelto, las larvas eclosionan en 1 o 2 días. Tenemos las larvas infecciosas, donde las larvas maduran en el suelo y se vuelven infecciosas en aproximadamente 5 a 10 días. Tenemos la penetración de la piel. Las larvas infecciosas penetran la piel humana generalmente a través de los pies al caminar descalzo sobre suelo contaminado. Y por último tenemos la migración a los pulmones, donde las larvas entran al torrente sanguíneo y son transportadas hasta los pulmones, donde penetran los alvéolos pulmonares. También tenemos que las larvas son espectadoras y deglutidas, llegando al estómago y luego al intestino delgado. En el intestino delgado, las larvas maduran hasta convertirse en gusanos, tanto ancilostomas duodenale como Necator americanos. Y por último, los gusanos adultos se adhieren a la pared intestinal, de donde se alimentan de sangre y producen huevos que son eliminados con las heces, reiniciando así el ciclo biológico. Bien, ahora les voy a hablar sobre la epidemiología. Eh, Vamos a topar los factores de riesgo. En los factores de riesgo tenemos las condiciones sanitarias deficientes. Esto nos quiere decir que el saneamiento es inadecuado, como la falta de acceso a agua potable y servicios higiénicos, aumentando así el riesgo de esta infección. Otra de las variables es el clima cálido y húmedo, donde las larvas de los anquilostomas prosperan en ambientes cálidos y húmedos, lo que favorece su supervivencia y transmisión. También tenemos actividades laborales o recreativas, como puede ser la agricultura, la minería o caminar descalzos en áreas contaminadas con factores o variables de riesgo muy importantes. También tenemos las poblaciones vulnerables que tienen más riesgo lo que son niños y mujeres embarazadas, lo que nos dice que son más susceptibles a los efectos de esta infección. Bien, y por último tenemos la transmisión. Esta se puede dar de tres formas o maneras, que son vía cutánea. La vía cutánea nos dice que la forma más común de la transmisión es a través de la penetración de larvas filariformes en la piel, generalmente al caminar descalzo en un suelo contaminado. Tenemos la ingestión de larvas. Esta puede ser una ingestión accidental,
que también puede causar infección. Y por último tenemos la transmisión vertical. Esta nos menciona que la infección puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo o la lactancia. Tenemos a continuación la fisiología de la anquilostomiasis, que esto pues tiene las larvas filariformes que penetran la piel y acceden al torrente sanguíneo. Posteriormente, estas migran hacia los pulmones y ascienden por la tráquea y son deglutidas alcanzando al intestino delgado. El intestino delgado tiene los parásitos que se fijan a la mucosa mediante estructuras cortantes y se alimentan de sangre. eh, Esta pues ocasiona una pérdida constante que puede provocar una anemia ferropénica, especialmente en infecciones prolongadas o masivas. También producen alteraciones nutricionales por pérdida de proteínas y daño de la mucosa intestinal, generando inflamación y mala absorción. Tenemos las manifestaciones clínicas, que dentro de estas existen tres fases, que son la fase cutánea, que existe un purito intenso en el sitio de penetración, y también una dermatitis o sea, una infección secundaria por el rascado. También tenemos la fase pulmonar, que es por tos seca, disnea, fiebre leve, y existe una eosinofilia con infla- infiltrados en los pulmones. También tenemos a la fase intestinal, como es el dolor abdominal, náuseas, diarrea oscura y una anemia ferropénica crónica que ocasiona fatiga, palidez y taquicardia. Un retraso también en el crecimiento de los niños y un edema hipoalbuminemia. Ya, yo les voy a hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento. Tenemos lo que es un examen coproparasitario, que este consiste en un análisis microscópico en una muestra de heces para detectar huevos de ancilostoma. Este es un método más accesible y utilizado en zonas endémicas. Se recomienda recolectar varias muestras en días diferentes, ya que la eliminación de huevos puede ser interminente. Otra técnica que tenemos es la técnica del CATOCATS, que es una técnica cuantitativa que permite estimar la carga parasitaria, que son los huevos por gramo de heces. Este es útil para monitorear tratamientos y campañas de desparasitación masiva. Se requiere un equipamiento básico de laboratorio. También tenemos el cultivo de larvas, que se utiliza cuando no es posible identificar con claridad el tipo del milto, que son los huevos. Esto nos permite diferenciar especies a partir de un estadio larval. Y por último tenemos un hemograma, que este nos evidencia lo que es una anemia ferropénica, porque es una pérdida crónica de sangre debido a la sucesión de sangre por los parásitos en la mucosa del intestino. Y también tenemos lo que es una eosinofilia, que es una respuesta inmunitaria típica frente a infecciones por parásitos, que son los helmintos. Les voy a hablar sobre el tratamiento. Tenemos lo que es el abemendazol, que este se toma 3 veces al día, una dosis de 400 miligramos. Y el mebendazol se toma 3 veces al día, una dosis de 100 miligramos. Estos fármacos son de primera línea, ya que actúan inhibiendo la captación de glucosa en los parásitos, que estos provocan su muerte inmediatamente. Tenemos lo que es el hierro oral, que este administra en casos de anemia ferropénica y es común usar sulfato ferroso junto con ácido fólico si se necesita y si es el caso para el diagnóstico. En cuanto a la prevención y control, como primer punto tenemos la mejora del saneamiento básico. Aquí se debe crear una implementación de sistemas adecuados de eliminación de excretas humanas, especialmente en zonas rurales o marginales. También se debe evitar la defecación al aire libre, ya que los huevos del parásito son eliminados por las heces y contaminan el suelo. Como segundo punto también es el uso de calzado. Se debe promover el uso de zapatos cerrados, especialmente en niños y trabajadores agrícolas, para evitar la penetración de larvas o a través de la piel, y ya que esta es la principal vía de entrada. Otro punto también es la de educación en salud,
que son programas comunitarios sobre hábitos higiénicos como el lavado de manos y la limpieza de alimentos. También se deben realizar campañas escolares para enseñar a los niños cómo evitar el contacto con suelos contaminados. Otro punto es la desparasitación periódica. Aquí se realiza una administración masiva de antiparasitarios en zonas de alta prevalencia. Por ejemplo, el albendazol, que son 400 miligramos cada 6 meses. Estas campañas deben coordinarse con las autoridades sanitarias y comunidad educativa. Otro punto son las mejoras en las viviendas y el entorno, que aquí se debe realizar una construcción de pisos firmes de cemento o madera en las viviendas para evitar el contacto directo con suelos infectados. También realizar un control de acceso de animales a zonas habitadas, ya que pueden contribuir a la diseminación del parásito. En cuanto a las conclusiones, tenemos que la ancilostomiasis es una parasitosis intestinal que representa un problema importante de salud pública, especialmente en países tropicales y en desarrollo. También que el parásito se transmite principalmente por contacto directo con suelos contaminados, por lo que las condiciones de higiene y saneamiento juegan un papel fundamental. Aunque el tratamiento es sencillo y eficaz, con antiparasitarios como el albendazol o el mebendazol, el mayor reto radica en la prevención y el control a nivel comunitario. También que la anemia ferropénica asociada a la ancilostomiasis puede afectar gravemente el desarrollo físico y cognitivo, sobre todo en niños en edad escolar. Por lo tanto, es esencial implementar medidas integradas en la educación, el saneamiento, uso de calzado, desparasitación masiva y políticas de salud sostenibles, especialmente en poblaciones vulnerables. Solo mediante una intervención conjunta entre la comunidad, los servicios de salud y el gobierno se logrará reducir la carga de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Muchas gracias.